Año 53 antes de Cristo. En el frío y sombrío salón del templo real de Seleucia del Tigris, capital del imperio parto, se yergue un estandarte solitario. No es una insignia parta, no es un dragón bordado en seda, es un águila romana, un aquila. Sus alas de bronce, forjadas para brillar bajo el sol italiano, aquí, en la penumbra de un santuario ajeno, parecen apagadas y caídas. Las garras que debían clavarse en las tierras conquistadas desde Britania hasta Egipto agarran impotentes un asta de madera vacía. En las cuencas vacías de sus ojos de piedra pulida se ha congelado un reproche mudo. Esta águila no es un simple trozo de metal, es el alma de una legión, es la encarnación del orgullo, la disciplina y el poder invencible de Roma. Perder un águila en el campo de batalla era la mayor de las deshonras, una mancha imborrable en el honor de cada soldado, desde el simple legionario hasta el general. Y esta águila no solo se había perdido, había sido capturada. Arrancada de las manos de un portaestandarte moribundo en algún lugar del desierto mesopotámico abrasado por el sol, en un lugar cuyo nombre a partir de ahora se pronunciaría en Roma con un estremecimiento. Carras. No está sola. En los templos y palacios de Partia se guardan ahora 7 de estas águilas y decenas de otros estandartes menos importantes. Los Vexilla. 7 legiones romanas, casi 40.000 hombres, habían dejado de existir. Sus huesos blanquean en el desierto, su sangre ha sido absorbida por la arena y sus almas, según las creencias romanas, vagan sin descanso por las orillas del Estigia, incapaces de encontrar la paz. Esta silenciosa águila de bronce en el templo parto no es un simple trofeo de guerra, es un monumento a una catástrofe monstruosa. Es el símbolo de una humillación inaudita que sacudió la ciudad eterna hasta sus cimientos. Es el testigo de la historia de cómo la maquinaria de guerra más perfecta de su tiempo fue aplastada y aniquilada por un enemigo al que despreciaba. Es la historia de la codicia humana que traspasó todos los límites imaginables. Es la historia del choque de 2 mundos, de 2 filosofías de la guerra, en la que el poder metódico de la legión romana resultó impotente frente a la muerte voladora que portaba la cuerda del arco parto. Es el relato de la campaña de Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, que en busca de una gloria militar comparable a la de sus rivales, Pompeyo y César, condujo a su ejército al corazón de Asia. Fue en busca de oro y triunfo, pero solo encontró la muerte y la vergüenza eterna. Y esta historia, que comenzó en el brillo y el lujo de los palacios romanos, terminará aquí, en el polvoriento desierto bajo una lluvia de flechas, la agonía de miles y la cabeza cortada de un general que, según una leyenda escalofriante, sus enemigos utilizaron como atrezo en una representación teatral, después de verterle en la garganta oro fundido, la misma sustancia que tanto había anhelado en vida. La silenciosa águila en el templo de Seleucia es el principio y el fin de nuestro relato. El relato de la batalla de Carras. Para comprender cómo y por qué 40.000 soldados romanos acabaron en el desierto de Mesopotamia abocados a una muerte segura, es necesario primero echar un vistazo al mundo que los envió allí. Y ese mundo, la República Romana de mediados del siglo I a.C., era un coloso desgarrado por dentro. Era una época de gigantes, un tiempo en que los destinos de cientos de millones de personas se decidían por la voluntad de 3 hombres que habían formado una alianza secreta que pasaría a la historia como el primer triunvirato. Estos hombres eran Cayo Julio César, Cneo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. La República, formalmente todavía gobernada por el Senado y el pueblo de Roma, se había convertido en la práctica en una oligarquía, donde el poder pertenecía a un círculo cerrado de familias aristocráticas. Pero tras un siglo de guerras ininterrumpidas, desde las púnicas hasta la conquista de Grecia y Asia, el tejido mismo de esta sociedad había cambiado. Las guerras habían engendrado un nuevo tipo de líder. El general triunfador,
cuyo poder no se basaba en las leyes y las tradiciones, sino en la lealtad personal de las legiones, reclutadas entre proletarios sin tierra y ávidas de botín. Hombres como Mario y Sila, con sus guerras civiles, demostraron que el ejército estaba ahora por encima del Senado. Hacia el año 60 a.C., en la escena política de Roma dominaban tres figuras, cada una de las cuales era la encarnación de una de las facetas de la nueva era. Cneo Pompeyo, apodado Magno desde su juventud, era el favorito de la fortuna, un general brillante, aunque no siempre un estratega genial. Limpió el Mediterráneo de piratas, derrotó a Mitrídates del Ponto, conquistó vastos territorios en Oriente, anexionando a Roma, Siria y Judea. Era el ídolo del pueblo, el hombre más célebre y respetado de Roma. Su autoridad era indiscutible y sus legiones de veteranos asentadas por toda Italia estaban dispuestas a alzarse en armas a su primera llamada. Pompeyo encarnaba la gloria militar, la gloria, en su forma más pura y clásica. Cayo Julio César, proveniente de una antigua pero empobrecida familia patricia, era todo lo contrario a Pompeyo. Era un genio de la intriga política, un orador brillante, un populista que se había ganado el apoyo de la plebe romana. En él ardía un fuego de ambición indomable. En el momento de la creación del triunvirato, sus méritos militares eran modestos, pero poseía una energía ilimitada y un pensamiento estratégico que pronto le permitiría conquistar toda la Galia, realizar una expedición a Britania y eclipsar la gloria del propio Pompeyo. César era la encarnación de una voluntad política imparable y de un genio militar latente pero listo para desatarse, y estaba el tercero, Marco Licinio Craso. No podía presumir ni del amor del pueblo que tenía Pompeyo, ni del carisma de César. Su principal talento, su principal arma y su principal maldición era el dinero. Era el hombre más rico de Roma, y posiblemente de toda su historia. Su fortuna, estimada por sus contemporáneos en 7.000 talentos, era colosal. Poseía minas de plata, vastas extensiones de tierra, legiones de esclavos, pero la principal fuente de su riqueza era verdaderamente genial en su cinismo. Craso creó el primer servicio de bomberos privado de Roma. Cuando en la ciudad, construida predominantemente con ínsulas de madera, estallaba un incendio, los agentes de Craso llegaban inmediatamente al lugar. No apagaban el fuego. Ofrecían al propietario del edificio en llamas y a sus vecinos comprar sus propiedades por una miseria. Y solo después de cerrar el trato, los bomberos de Craso, entrenados y equipados, se ponían a trabajar. Así, sobre las desgracias y las ruinas, compró barrios enteros de Roma. Pero la riqueza no le traía a Craso satisfacción. En una sociedad donde el valor supremo para un aristócrata era el valor militar y el reconocimiento público, él permanecía en la sombra. Su único gran logro militar fue la victoria sobre los esclavos sublevados de Espartaco. Pero incluso este triunfo quedó empañado. Mientras Craso acorralaba metódicamente al ejército de esclavos en el sur de Italia, Pompeyo regresó de Hispania, derrotó a un pequeño destacamento de fugitivos y declaró descaradamente en una carta al Senado: Craso ha vencido a los gladiadores en la batalla, pero yo he destruido la raíz misma de la guerra. Fue a Pompeyo, y no a Craso, a quien se le atribuyó la mayor parte de la gloria. Este episodio dejó en el alma de Craso una herida que nunca cicatrizó. Envidió a Pompeyo. Lo odió con el odio silencioso y ardiente de un hombre cuyos méritos, según él, habían sido injustamente menospreciados. Y pronto al objeto de su envidia se sumó César. Mientras Craso se quedaba en Roma, aumentando sus riquezas y tejiendo intrigas, César realizaba en la Galia hazañas de las que hablaba toda Roma. Sus informes al Senado, escritos en un lenguaje sencillo y claro, eran la mejor propaganda. Los nombres de nuevas y hasta entonces desconocidas tribus, como los helvecios, los belgas o los nervios, estaban en boca de todos.
César se estaba convirtiendo en una leyenda. En el año 56 a.C., los triunviros se reunieron en la ciudad de Luca para confirmar su alianza y repartirse el poder durante los 5 años siguientes. A César se le prorrogó su mandato en la Galia. Pompeyo recibió el gobierno de Hispania, pero permaneció en Roma gobernándola a través de sus legados. Y Craso exigió para sí Siria. La elección no fue casual. Siria era una de las provincias más ricas, pero no era eso lo principal. Siria era un trampolín para la guerra con la que Craso soñaba, una guerra con el único estado de Oriente que aún no había sido sometido por Roma y que, según los rumores, poseía tesoros incalculables. Con el Imperio Parto, Craso, que ya tenía más de 60 años, decidió que era su última oportunidad. La última oportunidad de conseguir esa gloria militar que se le había escapado toda su vida. Quería su propia conquista, su propia Galia, su victoria sobre su Mitrídates. Quería regresar a Roma con un triunfo del que se contarían leyendas. Quería que su nombre estuviera a la altura de los de Alejandro Magno, Escipión, Pompeyo y César. Ansiaba la gloria tanto como ansiaba el oro, y esta doble y absorbente sed, tanto de riqueza como de gloria, lo cegó. Le hizo subestimar al enemigo, ignorar los malos presagios y los consejos de los hombres sabios. Lo condujo a él y a sus 7 legiones directamente a la trampa de Mesopotamia. El gigante de 3 cabezas que gobernaba Roma, por las ambiciones de una de sus cabezas, sin saberlo, envió una parte de su cuerpo a ser devorada por un enemigo del que apenas sabía nada. Para comprender la temeridad, rayana en la locura, que impulsó a Marco Craso a su última aventura, no basta con llamarlo ambicioso y codicioso. Es necesario sumergirse en las profundidades de su personalidad, forjada en una de las épocas más sangrientas y turbulentas de la historia romana. Su carácter era una compleja amalgama de miedo y ambición, de cálculo y temeridad, de genialidad en los asuntos financieros y una asombrosa ceguera en los asuntos militares y políticos. Marco Licinio Craso nació hacia el año 115 a.C. en una de las familias plebeyas más nobles e influyentes de Roma. Su padre, Publio Licinio Craso, fue cónsul y censor, un hombre de gran autoridad. La juventud de Marco coincidió con las guerras civiles entre Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Esta época fue para él la primera y más importante lección. Vio con qué rapidez podían derrumbarse las fortunas, con qué facilidad se podía perder no solo la propiedad, sino también la vida, debido a los cambios políticos. En el año 87 a.C., cuando Mario tomó Roma, el padre y el hermano mayor de Marco fueron asesinados. Él mismo, para salvar su vida, se vio obligado a huir. Durante varios años se escondió en Hispania, viviendo en una cueva en la tierra de uno de los clientes de su padre. Aquellos años de exilio y humillación quedaron grabados para siempre en su memoria. Conoció lo que era ser nadie, ser un fugitivo sin dinero ni influencia, y probablemente fue entonces cuando se juró a sí mismo que nunca más se encontraría en esa situación. Comprendió que en un mundo donde las leyes y las alianzas no valen nada, los únicos apoyos fiables son el dinero y el poder. El regreso de Sila a Italia en el 82 a.C. fue la oportunidad para Craso. Se unió inmediatamente al ejército de Sila y demostró ser un comandante capaz y valiente. En la batalla decisiva de la Puerta Colina de Roma, fue Craso quien comandó el ala derecha, la que dio la victoria a Sila. Esta victoria le abrió el camino a la riqueza. Sila, convertido en dictador, desató un terror que pasó a la historia como las proscripciones. Las listas de enemigos del Estado se colgaban en el foro, y cualquiera podía matar a una persona de la lista y recibir una recompensa por ello. Los bienes de los asesinados eran confiscados y vendidos en subasta por una miseria. Y aquí Craso demostró su principal talento.
se convirtió en uno de los compradores más activos y despiadados de los bienes de los proscritos. Adquirió villas, tierras, minas y esclavos por una fracción de su valor real. Su codicia era tan grande que incluso incluyó en una lista de proscripción a un hombre no por motivos políticos, sino simplemente porque le gustaba su propiedad. Este acto provocó la ira incluso de Sila, quien a partir de entonces dejó de confiarle a Craso en cargos importantes. Pero los cimientos de su fortuna estaban echados, y no se detuvo ahí. Además de las famosas brigadas de bomberos, se dedicó a la usura, entrenó a esclavos en oficios valiosos y luego los vendió o alquiló, obteniendo enormes beneficios. Decía que ningún hombre podía considerarse rico si no podía mantener a todo un ejército con sus ingresos. Y seguía este principio. Su riqueza no era un simple medio para una vida de lujo, era un instrumento de poder. Prestaba dinero a políticos jóvenes y prometedores, como Julio César, haciéndolos dependientes de él. Mantenía toda una red de informadores y agentes. Su casa en el Palatino siempre estaba abierta. Era amable y accesible para todos, a diferencia de muchos aristócratas altivos. Pero detrás de esta amabilidad superficial se escondía la mente fría y calculadora de un financiero, para quien todo, ya fueran personas, alianzas o leyes, era solo un activo o un pasivo en su libro de contabilidad personal. Sin embargo, el dinero no podía comprarle lo más importante, la gloria militar. Y cuando en el 73 a.C. estalló en Italia la gran rebelión de los esclavos liderada por Espartaco, Craso vio en ello su oportunidad. El Senado, cuyos ejércitos habían sido derrotados uno tras otro, entregó desesperado a Craso poderes extraordinarios. Reclutó nuevas legiones, en parte con su propio dinero, y las condujo contra los rebeldes. En esta guerra, Craso se reveló como un general cruel pero eficaz. Cuando una de sus cohortes huyó, revivió el antiguo y bárbaro ritual de la decimación. La ejecución de 1 de cada 10 soldados por sorteo. Con esto, infundió en sus legionarios un terror que era más fuerte que el miedo al enemigo. Finalmente, en el 71 a.C., acorraló al ejército de Espartaco y lo derrotó en una batalla decisiva. El propio Espartaco cayó en combate. 6.000 esclavos cautivos fueron crucificados por orden de Craso a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta la propia Roma. Fue un espectáculo espeluznante, destinado a demostrar el poder y la crueldad de Roma y de su general. Craso esperaba un triunfo. Pero, como ya se ha dicho, el Senado y el pueblo prefirieron a Pompeyo. A Craso solo se le permitió la llamada ovación, un triunfo a pie, considerado menos honorable. Fue una humillación pública que nunca pudo perdonar ni a Pompeyo ni a Roma. A partir de ese momento, toda su vida posterior se convirtió en una búsqueda de una gloria igual a la de su rival. La creación del primer triunvirato fue para Craso una forma de permanecer en la alta política. Utilizó su dinero e influencia para reconciliar a Pompeyo y a César, convirtiéndose en el nexo de unión de su alianza. Pero seguía siendo el tercero en discordia. Pompeyo era el grande. César se estaba convirtiendo en el divino, y Craso seguía siendo simplemente el rico. Por eso, al recibir el gobierno de Siria, lo vio como un regalo del destino. Partia, un país misterioso y fabulosamente rico, heredero del imperio persa. Un país que ni siquiera Alejandro Magno había podido conquistar. Qué gloria le esperaba a quien llevara sus riquezas a Roma y trajera a su rey encadenado. Se imaginaba una procesión triunfal como Roma nunca había visto. Montañas de oro, miles de cautivos, nuevas provincias en el mapa. Su nombre por fin eclipsaría al de Pompeyo. Se convertiría en el mayor conquistador de la historia. No solo lo cegaba la sed de gloria, sino también una codicia elemental. Ya estaba calculando el futuro botín.
Al llegar a Siria, lo primero que hizo fue saquear el templo de Jerusalén, llevándose tesoros por una suma enorme. Introdujo nuevos impuestos, vendió cargos, se comportó no como un gobernador, sino como un ladrón que se apresura a llenarse los bolsillos antes de una gran campaña. Esta doble pasión, por la gloria y por el oro, lo ensordeció a la voz de la razón. Ignoró el hecho de que Roma no tenía ningún pretexto formal para una guerra con Partia. Despreció los consejos de sus oficiales experimentados, como el cuestor Cayo Casio Longino, futuro asesino de César, que le advirtieron de los peligros. Era viejo, tenía más de 60 años y comprendía que no tendría otra oportunidad, y este hombre envejecido, obsesionado por sus complejos y ambiciones, un genio de la especulación financiera pero un general mediocre, condujo a la muerte a uno de los mejores ejércitos que Roma tuvo jamás. Se dirigió al este, al encuentro de su destino, sin sospechar que para la posteridad se convertiría no en un gran conquistador, sino en un ejemplo eterno de cómo la soberbia y la codicia conducen a la catástrofe. Mientras Marco Craso, en Roma y Siria, trazaba sus grandiosos planes, al otro lado del río Éufrates, en las vastas extensiones de Asia, se extendía un imperio del que los romanos tenían una idea muy vaga. Para ellos, era simplemente otro vecino oriental, otro reino maduro para convertirse en una provincia romana. Habían oído hablar de sus riquezas, pero no comprendían en absoluto su esencia, su poderío militar ni su singular civilización. Este imperio era el reino parto, o como también se le conoce, el imperio de los arsácidas. Para comprender los orígenes de la catástrofe de Carras, es necesario darse cuenta de que no fue un simple choque de dos ejércitos. Fue un choque de dos mundos, el mundo sedentario, urbano y de infantería de Roma, y el mundo nómada, estepario y de caballería de Irán. Los partos no eran los habitantes originarios de la meseta iraní, como los persas o los medos. Sus antepasados eran la tribu escita nómada de los parnos, que habitaba en las estepas al sureste del mar Caspio. A mediados del siglo III a.C., aprovechando el debilitamiento del imperio seleucida, uno de los fragmentos del imperio de Alejandro Magno, el jefe de los parnos llamado Arsaces Pirmino, invadió la satrapía de Partia, la conquistó y fundó su propio reino. De su nombre proviene el de la dinastía gobernante, los arsácidas. Durante el siglo siguiente, los partos, este pueblo pequeño pero belicoso, fueron reconquistando paso a paso las tierras iraníes de los seleucidas. Su expansión alcanzó su apogeo bajo el rey Mitrídates I, quien a mediados del siglo II a.C. capturó Media y Mesopotamia, incluidas las grandes ciudades de Seleucia y Babilonia. En el momento de la invasión de Craso, el imperio parto se extendía desde el Éufrates en el oeste hasta las fronteras de la India en el este. Era un estado vasto y multinacional que se convirtió en el principal rival de Roma en Oriente. Sin embargo, en su estructura, el reino parto difería notablemente de la centralizada República Romana. Era más bien un estado feudal. El poder del rey de reyes, o Shahanshah, de la dinastía de los arsácidas era grande, pero no absoluto. Se apoyaba en poderosas familias aristocráticas que poseían vastas tierras y presentaban sus propios contingentes militares. 7 grandes familias partas como los Suren y los Karen gozaban de una enorme influencia en la corte y a menudo desempeñaban un papel decisivo en la política, entronizando o derrocando a gobernantes que no eran de su agrado. Esta estructura aristocrática y feudal de la sociedad determinaba directamente el carácter del ejército parto. A diferencia de Roma, donde la base del ejército era la infantería profesional o reclutada entre los ciudadanos, el ejército parto era casi enteramente de caballería. Todo parto noble aprendía desde niño a montar a caballo y a disparar con arco. La guerra era su principal ocupación y el sentido de su vida.
La economía de Partia se basaba en dos pilares. En primer lugar, la agricultura en los fértiles oasis y valles fluviales, como Mesopotamia. En segundo lugar, y esto era extremadamente importante, Partia controlaba una parte significativa de la gran ruta de la seda, la principal arteria comercial del mundo antiguo, que conectaba China y la India con el Mediterráneo. Los aranceles cobrados a las caravanas reportaban al tesoro parto enormes ingresos. Fueron precisamente estas riquezas las que atrajeron a Craso. Veía en Partia un tesoro que solo había que abrir con la espada. La cultura de Partia era una síntesis única de la herencia helenística griega e iraní zoroástrica. Tras las conquistas de Alejandro, la lengua y la cultura griega se extendieron ampliamente por Oriente. Los reyes partos acuñaban inscripciones en griego en sus monedas. Se autodenominaban filhelenos, que significa amigos de los griegos, y amaban el teatro griego. Pero bajo este barniz helenístico se escondía una profunda esencia iraní. Los partos revivieron muchas antiguas tradiciones persas, hablaban una lengua irania y, probablemente, profesaban una forma de zoroastrismo. Este dualismo cultural los hacía aún más incomprensibles para los romanos, acostumbrados a dividir el mundo en helenos civilizados y bárbaros salvajes. En el momento de la invasión de Craso, Partia atravesaba otro período de disturbios internos. El rey Orodes II acababa de ascender al trono tras derrocar y asesinar a su hermano Mitrídates III. En el país había una lucha por el poder. Posiblemente fueron precisamente estas noticias de una guerra civil las que convencieron a Craso de que era el momento oportuno para atacar. Pensó que estaba invadiendo un reino debilitado y desgarrado por la agitación. No comprendió que la estructura feudal de Partia la hacía extremadamente resistente a tales conmociones. Incluso en condiciones de guerra civil, las poderosas familias aristocráticas eran capaces de presentar ejércitos poderosos para defender sus tierras de un enemigo externo. Y fue un enemigo así el que le esperaba a Craso. No un ejército real unificado, sino un ejército reunido por uno de los nobles más poderosos de Partia, un representante de la casa de Suren. Este joven y genial general, cuyo nombre personal la historia no ha conservado y al que conocemos solo por su nombre de familia, Surenas, se convertiría para Craso y sus legiones en la encarnación misma del destino. Los romanos iban a luchar contra un estado que no entendían. Iban a un país cuya geografía despreciaban, cuyo sistema político consideraban débil y cuyo ejército creían incapaz de resistir el paso de hierro de las legiones. Era una arrogancia nacida de la ignorancia, y por esta arrogancia estaban a punto de pagar un precio terrible. Nunca antes Roma se había enfrentado a un sistema militar tan radicalmente diferente al suyo. La batalla de Carras no fue un simple enfrentamiento. Fue un choque de dos filosofías militares opuestas, dos enfoques antagónicos del arte de la guerra. Por un lado, estaba la legión romana, la infantería pesada, símbolo de orden, disciplina y combate cuerpo a cuerpo. Por otro, la caballería parta, símbolo de velocidad, maniobrabilidad y combate a distancia. A mediados del siglo I, la legión romana había alcanzado la cima de su desarrollo. Era la organización militar más perfecta y versátil del mundo antiguo. Tras las reformas de Cayo Mario, el ejército se profesionalizó. El legionario era un soldado que servía durante 20 o 25 años para quien la guerra era un oficio. La base de su poder era la infantería pesada. Cada legionario estaba protegido por una resistente armadura, ya fuera una cota de malla o, más tarde, una armadura segmentada, un gran casco y un enorme escudo rectangular u ovalado, el scutum. Su armamento ofensivo consistía en dos pesadas jabalinas, los pila, y una espada corta y ancha, el gladius, diseñada para dar estocadas mortales en el combate cuerpo a cuerpo. Los legionarios estaban entrenados para actuar como un solo organismo. Su principal fuerza no era el valor individual,
sino la disciplina de hierro y la capacidad de mantener la formación. En la batalla, la legión era un muro viviente de escudos, desde detrás del cual se asestaban golpes cortos y precisos con las espadas. Antes del choque, sobre el enemigo caía una andanada de pila, que por su diseño se doblaban al impactar en un escudo, inutilizándolo y rompiendo la formación enemiga. La legión se dividía en 10 cohortes, cada una de las cuales, a su vez, constaba de varias centurias. Esta estructura flexible permitía al general maniobrar en el campo de batalla, destacar reservas y adaptarse a diferentes situaciones tácticas. Además de la infantería pesada, en el ejército romano también había tropas auxiliares, reclutadas entre pueblos aliados o sometidos. Proporcionaban infantería ligera, honderos, arqueros y, lo que es especialmente importante, caballería. Sin embargo, esta magnífica maquinaria de guerra tenía un inconveniente importante. Fue creada para un tipo específico de guerra. La legión era ideal para las batallas en Europa y el Mediterráneo, en terreno accidentado, contra un enemigo que aceptaba el combate cuerpo a cuerpo, ya fuera la falange de los reinos helenísticos o las multitudes ingobernables de las tribus galas o germanas. Los legionarios eran relativamente lentos y no estaban adaptados para una guerra en vastos espacios abiertos contra un enemigo de caballería móvil. Su propia caballería, por lo general, era escasa y desempeñaba un papel secundario. Reconocimiento, cobertura de flancos, persecución del enemigo derrotado. La idea de que la caballería pudiera ser la principal fuerza de choque de un ejército era ajena al pensamiento militar romano. El sistema militar parto era todo lo contrario al romano. Estaba construido enteramente en torno al caballo. El ejército parto constaba de 2 componentes principales que actuaban en una combinación letal: arqueros a caballo y caballería pesada, los catafractos. Los arqueros a caballo constituían la inmensa mayoría del ejército parto. Eran jinetes ligeramente armados, generalmente sin armadura, montados en caballos de estepa rápidos y resistentes. Su arma principal y única era el potente arco compuesto. Este arco, encolado a partir de varias capas de madera, tendones y cuerno, superaba con creces en potencia y alcance a los simples arcos de madera utilizados por la mayoría de los pueblos. Una flecha parta, especialmente con una punta de 3 filos, era capaz de perforar una cota de malla o una armadura de cuero a gran distancia. El jinete parto era un virtuoso. Podía galopar a toda velocidad y al mismo tiempo realizar disparos certeros. Era un maestro de la táctica de atacar y huir. Caían sobre el enemigo como una nube, lo cubrían con una lluvia de flechas desde una distancia segura y se retiraban inmediatamente si intentaba contraatacar. Su táctica favorita era el famoso disparo parto. Al retirarse, el jinete se giraba en la silla y disparaba una flecha contra el enemigo que lo perseguía. Esta táctica agotaba al enemigo, le infligía pérdidas constantes y lo desmoralizaba, impidiéndole entablar un combate cuerpo a cuerpo decisivo. Los catafractos eran el segundo componente del ejército parto, su martillo pesado. Eran la élite, reclutada entre la nobleza parta. Un catafracto estaba completamente cubierto por una armadura de escamas o placas que lo protegía no solo a él, sino también a su caballo, especialmente entrenado y poderoso. Su armamento era una larga y pesada pica, el contos, que sostenía con ambas manos. Los catafractos no estaban destinados a una guerra de maniobras. Su tarea era asestar el golpe decisivo, después de que los arqueros a caballo desorganizaban y agotaban la formación enemiga con sus interminables andanadas. La masa acorazada de los catafractos entraba en acción. Su formación cerrada, como un ariete viviente, rompía cualquier línea de infantería que ya estuviera debilitada y desmoralizada. Así, en el desierto de Mesopotamia estaban a punto de enfrentarse 2 doctrinas militares completamente diferentes: la romana, basada en el dominio total del combate cuerpo a cuerpo,
y la Parta, basada en evitar ese mismo combate cuerpo a cuerpo y destruir al enemigo a distancia. Craso probablemente conocía la existencia de los arqueros a caballo partos, pero él, como la mayoría de los romanos, los despreciaba. En la concepción romana, el combate a distancia era algo cobarde e indigno de un verdadero guerrero. Una verdadera batalla era cuando dos muros de escudo se encontraban y comenzaba la carnicería. Estaba seguro de que sus legionarios resistirían cualquier andanada y luego, cuando a los nómadas se les acabaran las flechas, los alcanzarían y los masacrarían con sus gladios. Cometió dos errores fatales. En primer lugar, no podía imaginar la escala del tiro con arco parto. No sabía que Surenas tendría un suministro prácticamente infinito de flechas, transportadas en camellos. En segundo lugar, subestimó el efecto psicológico de tal guerra. Para un legionario, entrenado para luchar contra el enemigo cara a cara, no había nada más aterrador que estar bajo un bombardeo continuo, sin poder devolver el golpe, y ver cómo tus compañeros caen uno tras otro por una muerte invisible que llega de lejos. Esta batalla estaba destinada a ser una lección cruel para Roma. Una lección sobre cómo el mundo había cambiado y cómo, más allá del Mediterráneo, existían otras formas de hacer la guerra, contra las cuales los métodos probados podían resultar completamente inútiles. La legión era una máquina perfecta, pero Craso la estaba llevando a un lugar donde esa máquina no podía funcionar. Estaba llevando a un ejército de infantería a una guerra de caballería. Ninguna campaña militar en la historia romana estuvo, quizás, acompañada de tantos malos presagios y una condena pública tan abierta como la expedición parta de Marco Craso. Parecía que los mismos dioses y los hombres intentaban advertir al envejecido triunviro de su fatal empresa. Pero él, cegado por su sueño de gloria, hizo oídos sordos a todas las advertencias. La guerra con Partia era extremadamente impopular en Roma. A diferencia de las guerras con los galos o con el rey del Ponto Mitrídates, los partos no representaban una amenaza directa para Roma. Además existía un tratado con ellos que establecía la frontera en el río Éufrates, firmado en tiempos de Sila. Iniciar una guerra sin ningún pretexto, simplemente por afán de lucro y gloria, parecía a muchos romanos, incluida una parte significativa del Senado, un acto impío y peligroso. Cuando Craso comenzó a prepararse para zarpar de Italia en otoño del 55 a.C., el descontento público se tradujo en protestas abiertas. El episodio más dramático tuvo lugar a las puertas de Roma. El tribuno de la plebe Cayo Atello Capitón, un ferviente opositor de la guerra, intentó detener a Craso. Primero, intentó imponerle un arresto formal. Cuando esto fracasó y Craso, acompañado de sus partidarios, continuó su camino, Atello recurrió al último y más terrible de los recursos. Colocó a las puertas un pequeño incensario, quemó incienso en él y, volviéndose hacia el este, comenzó a recitar el texto de una antigua y aterradora maldición. Invocó sobre la cabeza de Craso y su ejército la ira de las deidades más sombrías y vengativas del inframundo. Para los romanos, que eran extremadamente supersticiosos, esto no eran palabras vacías. Una maldición pública así, pronunciada por un funcionario, se consideraba que poseía un poder inmenso. Arrojaba una mancha imborrable sobre toda la campaña incluso antes de que comenzara. Pero Craso fue inflexible. Zarpó de Brindisi, el principal puerto del sur de Italia, a pesar de una fuerte tormenta. El tiempo era tan malo que la mayor parte de su flota no pudo hacerse a la mar. Pero él, ansioso por comenzar su campaña, cruzó el Adriático con los barcos que tenía, perdiendo varios transportes en el proceso. Fue otro mal presagio. Al llegar a Siria, Craso pasó el invierno del 54 al 53 a.C. preparándose para la invasión y, como ya se ha dicho, dedicándose a un saqueo descarado. Realizó una incursión de prueba en Mesopotamia, ocupó fácilmente varias ciudades griegas y,
dejando guarniciones en ellas, regresó a Siria para pasar el invierno. Este fácil éxito lo reafirmó aún más en la idea de su propia invencibilidad y de la debilidad del enemigo. Fue en este momento cuando comenzaron a llegarle nuevas advertencias. Le llegó una embajada del rey Parto Orodes II. Los embajadores fueron lacónicos y severos. Preguntaron a Craso si esta guerra era una decisión del pueblo romano o una iniciativa personal suya. Si era la voluntad de Roma, declararon, Partia lucharía hasta la última gota de sangre. Pero sí, como habían oído, era solo el capricho de un hombre viejo y codicioso, entonces el rey Orodes, por compasión hacia la edad de Craso, estaba dispuesto a perdonarlo y a liberar a las guarniciones romanas, a las que consideraba no tanto cautivas como prisioneras. Este tono lleno de desprecio y seguridad en sí mismos debería haber alertado a cualquier hombre razonable. Pero a Craso solo lo enardeció. Poniéndose de pie de un salto, declaró arrogantemente que daría su respuesta en Seleucia, la capital de Partia. A esto, el jefe de la embajada, un viejo parto llamado Bajes, se echó a reír, le mostró a Craso su palma, lisa como una piedra, y dijo, «Oh, Craso, antes crecerán aquí cabellos que tú veas Seleucia». Pero la advertencia más importante la recibió Craso de su aliado, el rey armenio Artabasdes II. Artabasdes llegó al campamento de Craso al frente de 6.000 jinetes selectos. Era un gobernante experimentado, que conocía bien tanto a los partos como la geografía de la región. Suplicó a Craso que no avanzara por el desierto de Mesopotamia. «Es una trampa», le dijo. «Es un espacio abierto donde la caballería parta tendrá una ventaja total». En su lugar, Artabasdes le propuso otra ruta, mucho más segura. Aconsejó a Craso que invadiera Partia a través de Armenia. El terreno montañoso de Armenia privaría a la caballería parta de su principal ventaja: la maniobrabilidad. En las montañas y desfiladeros la infantería pesada romana se sentiría como en casa. Además, Artabasdes prometió no solo proporcionar su ejército, sino también abastecer a los romanos con provisiones en su territorio. «En mi país», dijo, «lucharemos en nuestros términos. Allí, su caballería será inútil». Era un consejo sabio y estratégicamente impecable. Daba a los romanos todas las ventajas, pero Craso lo rechazó. ¿Por qué? Plutarco da varias razones. En primer lugar, su obstinación. Ya había dejado sus guarniciones en las ciudades de Mesopotamia y no quería dar un rodeo para rescatarlas. En segundo lugar, su codicia. La ruta del desierto era el camino más corto a Babilonia y Seleucia, a los tesoros con los que soñaba. Tenía prisa. Y en tercer lugar, y este fue quizás el factor decisivo, en su campamento se encontraba un hombre que lo empujaba sistemáticamente a la decisión fatal. Era el jefe de una de las tribus árabes, llamado Ariamnes o, en otras fuentes, Abgar. Este hombre, a quien los romanos consideraban su aliado, era en realidad un agente secreto de los partos. Desempeñó el papel de lengua, de guía traidor. Ariamnes convenció a Craso de que los partos eran débiles y estaban asustados, que huían, llevándose sus tesoros. «Hay que darse prisa», le decía, «para interceptarlos». Prometió guiar al ejército romano por un atajo, por un terreno sin agua pero llano, donde las legiones podrían moverse rápidamente. Pintaba cuadros de una victoria fácil y un botín incalculable. Y Craso, cegado por sus deseos, le creyó a él y no a su fiel aliado Artabasdes. El rey armenio, al ver que sus consejos eran rechazados, abandonó con amargura el campamento romano y retiró sus tropas. Craso se quedó solo. A las maldiciones de los tribunos, a la furia de la tormenta y a la arrogancia de los embajadores, se sumaron la traición de un guía y el consejo rechazado de un sabio aliado. Toda la cadena de acontecimientos que precedieron a la campaña gritaba peligro. Pero Craso permaneció sordo.
Reunió a su enorme ejército, compuesto por 7 legiones, 4.000 jinetes y 4.000 infantes ligeros, en total unos 40.000 hombres, y en la primavera del 53 a.C. cruzó el Éufrates, entrando en las tierras que se convertirían para él y su ejército en una fosa común. Primavera del 53 a.C. El ejército romano, tras cruzar el Éufrates en la ciudad de Seugma, pisa tierra mesopotámica. El aire aún no está al rojo vivo por las temperaturas estivales, pero ya se siente el aliento seco y polvoriento del desierto que se extiende por delante. Los soldados están de buen humor, creen en su general, creen en la invencibilidad de las armas romanas. Van en busca de gloria y botín. Ninguno de ellos sabe que la mayoría nunca más volverá a ver Roma, ni las orillas del Éufrates. El ejército que conducía Craso era una fuerza imponente. 7 legiones son unos 35.000 infantes pesadamente armados, la flor y nata del ejército romano. A ellos se sumaban unos 4.000 jinetes, en su mayoría galos, reclutados y entrenados por el hijo de Craso, Publio, que acababa de llegar de la Galia, donde había luchado con distinción bajo el mando de César. Otros 4.000 eran infantes ligeros, como arqueros y honderos. Era un ejército bien equilibrado y experimentado, capaz de aplastar a cualquier enemigo conocido por los romanos. Inmediatamente después de cruzar, Craso tuvo que tomar la última y decisiva elección de ruta. Su cuestor, Cayo Casio Longino, intentó de nuevo hacerlo entrar en razón. Le aconsejó no adentrarse en el desierto, sino seguir el curso del Éufrates río abajo. Este camino era más largo, pero mucho más seguro. El ejército siempre tendría agua asegurada. El río cubriría uno de los flancos. Además, se podría contar con el apoyo de una flota que podría transportar suministros. Y, lo que es más importante, en las zonas costeras había más ciudades y pueblos donde se podrían reponer las provisiones. Pero aquí intervino de nuevo el guía árabe Ariamnes. Se burló de la cautela de Casio. Ir a lo largo del río es para cobardes y mercaderes. Los verdaderos guerreros van directos. Repitió una y otra vez su mentira. Los partos huyen. Su rey Orodes está en alguna parte lejana en las satrapías orientales, y el destacamento que puedan encontrar en el camino es solo una retaguardia bajo el mando de los insignificantes generales Surenas y Silaces, puesta solo para cubrir la retirada. Hay que darse prisa, le instaba, o todo el botín se escapará. Los argumentos del traidor que jugaban con la codicia y la impaciencia de Craso surtieron efecto. Craso ordenó marchar hacia el este, hacia el interior del desierto, en dirección a las ciudades de Icnae y Carras. Los primeros días de marcha fueron relativamente fáciles. El terreno no era todavía un desierto propiamente dicho, sino más bien una estepa seca. Pero a medida que avanzaban hacia el este, el paisaje cambiaba. La hierba desapareció. La tierra se convirtió en un mar infinito de arena y arcilla reseca. Ni un árbol, ni una colina, ni una sola fuente que pudiera proteger del sol abrasador o dar un sorbo de agua fresca. El ejército romano, creado para marchar por los caminos de Europa, se encontró en el infierno. Los soldados revestidos de armadura llevaban no solo sus armas, sino también provisiones y herramientas para montar el campamento. El peso total del equipo alcanzaba los 40 o 50 kilos. Bajo el sol de Mesopotamia, sus armaduras se calentaban al rojo vivo, convirtiéndose en verdaderos hornos. El agua que llevaban en odres se calentaba rápidamente y adquiría un sabor desagradable. El polvo, levantado por miles de pies, se metía en los ojos, las fosas nasales, los pulmones. Comenzaron los espejismos. Los soldados veían lagos y ríos donde solo había arena al rojo vivo. Esto los agotaba no solo física, sino también moralmente. Marchaban por un terreno absolutamente plano y monótono, donde no había nada a lo que agarrarse la vista. El horizonte se fundía con el cielo en una bruma temblorosa.
estaban aislados del mundo entero, solos en este elemento hostil. Ariamnes, su guía, no los conducía por los caminos más cómodos, sino, por el contrario, los llevaba a las zonas más áridas y difíciles. Y cuando los exploradores romanos, enviados por delante, regresaban e informaban de que no habían encontrado rastros de partos en fuga, sino solo huellas de numerosos destacamentos de caballería que parecían dar vueltas alrededor del ejército romano, Ariamnes solo se reía. Decía que eran sus propios guerreros que despejaban el camino y ahuyentaban a los bandidos locales. Finalmente, cuando el ejército estaba ya lo suficientemente agotado y adentrado en territorio enemigo, el traidor completó su misión. Con algún pretexto se despidió de Craso, prometiendo regresar con refuerzos e información precisa sobre el enemigo, y desapareció. Cabalgó directamente al campamento de Surenas para informarle de que la trampa se había cerrado. El ejército romano, cansado, sediento, desorientado, se encontraba donde debía estar, en el campo de batalla ideal para la caballería parta. Poco después de la desaparición de Ariamnes, llegaron a Craso mensajeros de Artabazdes. El rey armenio informaba de que su propio reino había sido atacado con las fuerzas principales por el propio Orodes. Artabazdes se había visto envuelto en una dura guerra y ya no podía enviar ayuda a Craso. Aconsejó al general romano que diera media vuelta y se uniera a él para hacer frente juntos a los partos, o al menos que evitara las llanuras abiertas. Esta noticia enfureció a Craso. Decidió que Artabazdes lo había traicionado y, enojado, envió de vuelta a los mensajeros amenazando con que, después de vencer a los partos, volvería y se vengaría del rey armenio. No llegó a comprender que Artabazdes hasta el último momento había intentado salvarlo. Casi inmediatamente después, los vigías trajeron una noticia alarmante. Al frente, en el horizonte, aparecieron jinetes. No eran simples patrullas, era un ejército. Craso pensó al principio que era la retaguardia parta de la que había hablado Ariamnes. Ordenó al ejército que formara en la disposición de batalla tradicional, una larga línea con la infantería en el centro y la caballería en los flancos. Pero Casio Longino intervino de nuevo. Comprendió que en un terreno tan abierto, una línea larga sería vulnerable a ser rodeada. Aconsejó a Craso que formara al ejército en un enorme cuadro, un cuadrado hueco, donde cada lado estaría protegido por varias filas de legionarios. Dentro del cuadro se podrían colocar el tren de bagajes y la infantería ligera. Tal formación era menos maniobrable, pero proporcionaba una defensa circular. Craso, asustado por la aparición del enemigo, esta vez escuchó el consejo. Ordenó a las legiones que se reorganizaran en cuadro. Cada lado de este gigantesco cuadrado constaba de 12 cohortes. En los flancos distribuyó su caballería. El mando de uno de los flancos se lo encomendó a Casio, el otro a su hijo Publio, y él mismo permaneció en el centro. En esta formación lenta y amenazadora como una tortuga gigante, el ejército romano avanzó hacia lo desconocido. Los soldados apretaban en sus manos sudorosas las empuñaduras de sus espadas y pila, escrutando el horizonte tembloroso, de donde ya llegaba un estruendo sordo y creciente. Marchaban hacia su primera y última batalla con los partos. El cuadro romano avanzaba lentamente por la llanura cuando, desde el horizonte, apareció el ejército parto. Pero lo que vieron los legionarios no se parecía en nada a lo que esperaban. En lugar de una horda enorme y heterogénea, vieron un destacamento de jinetes relativamente pequeño. No cargaban en un ataque furioso. Se acercaban lenta y como indecisamente, y sus armas y armaduras estaban cubiertas con una especie de fundas oscuras. No se veía ni el brillo del acero ni estandartes vistosos. Craso y sus soldados, al ver a un enemigo tan poco numeroso, se animaron. Les pareció que todos los relatos sobre el poder de los partos eran exageraciones. Pero su alegría fue prematura. De repente, a una señal invisible, los partos se quitaron las fundas de sus armaduras y armas, y en ese mismo instante un brillo insoportable cegó a los romanos.
Los rayos del sol se reflejaron en miles de cascos y corazas pulidas de los catafractos. Sus armaduras hechas de acero de la más alta calidad brillaban como espejos, y en ese mismo momento el silencio del desierto fue roto por un sonido que heló la sangre en las venas de los romanos. Era el estruendo de los timbales de guerra partos. Enormes tambores de bronce huecos cubiertos con piel de buey producían un sonido bajo, sordo y vibrante que, según Plutarco, era a la vez como el rugido de las bestias salvajes y el retumbar de un trueno subterráneo. Este sonido actuaba sobre los nervios, infundía un terror primario, rompía el ritmo habitual de la marcha romana. Era el comienzo de un ataque psicológico. Surenas, el general Parto, era un genio de la guerra. No pensaba lanzar a sus catafractos contra el intacto cuadro romano. Hubiera sido un suicidio. Su plan era otro. Primero, rodeó al ejército romano con sus arqueros a caballo. Miles de jinetes divididos en varios destacamentos comenzaron a dar vueltas alrededor del cuadrado romano, como una manada de lobos alrededor de un bisonte acorralado. Y entonces comenzó el infierno. Desde una distancia de 100 a 150 metros, los partos comenzaron el bombardeo. No fue un tiroteo desordenado. Fue una lluvia de flechas metódica y continua que cayó sobre las apretadas filas de los legionarios. Los romanos levantaron sus escudos formando una tortuga, es decir, un muro de escudos. Pero las flechas partas, disparadas desde potentes arcos compuestos, tenían una terrible fuerza de penetración. Atravesaban los escudos, se clavaban en las partes desprotegidas del cuerpo, en las piernas, en los brazos, algunas flechas incluso perforaban las armaduras. Los romanos se encontraron en una situación monstruosa. Estaban de pie, apiñados en una masa densa constituyendo un blanco perfecto. No podían devolver el golpe. Sus propios arqueros y honderos no podían competir en alcance con los partos. Cualquier intento de romper filas y atacar a los jinetes estaba condenado. Un legionario con armamento ligero no podía alcanzar a un rápido caballo de la estepa. Craso, viendo que su ejército sufría bajas sin hacer nada, ordenó a sus tropas ligeras que atacaran. Pero tan pronto como salían de detrás del muro de escudos, los partos se retiraban inmediatamente, continuando disparando al galope. Habiendo sufrido bajas, los arqueros romanos se vieron obligados a regresar a la protección de las legiones. La esperanza de Craso era que a los partos pronto se les acabaran las flechas. Era un cálculo lógico, basado en toda la experiencia militar previa de los romanos. En cualquier otra batalla, el suministro de flechas de los arqueros era limitado. Pero Surenas también había previsto esto. Detrás de su línea de jinetes había un enorme tren de bagajes, 1000 camellos cargados exclusivamente con cajas de flechas. Tan pronto como a un destacamento de arqueros se le agotaba la munición, se retiraba, reponía sus carcajes y volvía a la batalla. Los partos tenían un suministro de muerte prácticamente infinito. Para los legionarios romanos esto era insoportable. Estaban bajo un bombardeo continuo, oyendo el silbido de las flechas, los gritos de los compañeros heridos, el golpe sordo de las puntas contra los escudos. La disciplina comenzó a flaquear. Los soldados que sin miedo habrían ido al combate cuerpo a cuerpo estaban moralmente destrozados por esta guerra sin contacto. Morían sin ver al enemigo a la cara, sin tener la oportunidad de vengarse. Viendo que la espera pasiva conducía a la aniquilación total, Craso se decidió a un paso desesperado. Dio la orden a su hijo Publio. El joven, valiente y ambicioso Publio Craso debía tomar las mejores unidades del ejército, a saber, toda la caballería gala, unos 1000 jinetes, 500 arqueros y 8 cohortes de infantería, unos 4000 legionarios y atacar a los partos que los rodeaban. La idea era forzar un combate cuerpo a cuerpo, dispersarlos y dar un respiro al ejército principal. Publio aceptó la orden con entusiasmo. Sus soldados agotados por la inacción ansiaban la batalla. Era su oportunidad de demostrar su valor.
Al ver que un destacamento romano considerable finalmente pasaba a la ofensiva, los arqueros partos que rodeaban ese flanco simularon inmediatamente una huida. Galoparon hacia el interior del desierto atrayendo a los romanos tras ellos. Publio y sus hombres, envalentonados por el éxito, se lanzaron en su persecución. ¡Huyen! ¡Huyen!, se gritaban unos a otros. Avanzaron a toda velocidad, alejándose cada vez más del cuadro principal, sin darse cuenta de que estaban mordiendo el anzuelo. Y Marco Craso, de pie en el centro de su cuadrado herido, los miraba con esperanza. El bombardeo en ese flanco había cesado. Le pareció que su plan había funcionado. No sabía que acababa de enviar a su hijo y a la flor y nata de su ejército a una muerte segura. La persecución fue feroz y breve. Publio Craso y sus soldados, ebrios de la posibilidad de entrar finalmente en combate, galopaban por el desierto, persiguiendo a los arqueros partos en retirada. Los jinetes galos, la élite de su destacamento, iban en cabeza, sus largas cabelleras ondeando al viento. Detrás de ellos, esforzándose al máximo por no quedarse atrás, corrían los legionarios y los arqueros. Se habían alejado considerablemente del cuadro principal, y el estruendo de la batalla a sus espaldas fue disminuyendo gradualmente, reemplazado solo por el galope de miles de pies y cascos sobre la arena seca. Y en ese momento, la trampa se cerró. Los partos, que hasta entonces habían fingido huir, se detuvieron de repente, dieron la vuelta a sus caballos, y en ese mismo instante, de detrás de unas dunas de arena que antes parecían no existir, aparecieron nuevas fuerzas. Eran los catafractos de Surenas. 1000 jinetes revestidos de acero de la cabeza a los pies se alinearon en una línea perfecta, con sus largas picas, los contos, en ristre. Publio y sus hombres se detuvieron en seco. La alegre excitación de la persecución fue reemplazada instantáneamente por un terror helado. Comprendieron que los habían atraído a una trampa. Estaban solos, en lo profundo de territorio enemigo, rodeados por todas partes. Los arqueros a caballo partos, habiendo cesado su retirada, volvieron a rodearlos y reanudaron el bombardeo. Pero ahora los romanos no tenían la protección del gran cuadro, eran un destacamento pequeño y aislado. Publio, a pesar de su juventud, demostró un verdadero coraje romano. Vio que su caballería gala no podía enfrentarse a los acorazados catafractos en un ataque frontal. Los galos tenían lanzas y espadas ligeras, inútiles contra una armadura sólida. La única oportunidad era intentar romper el cerco. Dio la orden de atacar. Los galos, leales a su joven comandante, se lanzaron con un grito desesperado contra el muro de acero. Se entabló un combate terrible. Los jinetes galos, incapaces de perforar las armaduras con sus lanzas, intentaron cosas impensables. Se acercaban a los catafractos, agarraban sus picas con las manos e intentaban derribarlos de sus caballos. Otros desmontaban, se metían bajo los caballos acorazados y les abrían el vientre. Pero todo fue en vano. El poder de los catafractos era demasiado grande. Como un muro indestructible aplastaban y ensartaban, derribando a los galos de sus sillas. Pronto toda la caballería gala fue aniquilada o dispersada. Publio, herido, con los restos de sus fuerzas, se retiró a una pequeña colina donde sus legionarios ya habían formado una defensa. Juntaron sus escudos, intentando crear una especie de tortuga. Pero su situación era desesperada. La colina era demasiado suave para ofrecer una ventaja defensiva seria. Estaban rodeados por todos lados por arqueros que los acribillaban a flechas, mientras los catafractos se preparaban para el ataque decisivo. Publio comprendió que era el fin. Estaba gravemente herido y no quería caer prisionero para convertirse en un trofeo en manos de los bárbaros. Ordenó a su escudero que lo matara. Cuando éste se negó, Publio le ofreció su costado a su espada. Al ver la muerte de su comandante,
La mayoría de sus centuriones y amigos más cercanos siguieron su ejemplo y se suicidaron. Los legionarios supervivientes continuaron luchando desesperadamente, pero pronto su resistencia fue quebrantada. Los catafractos atacaron la colina y comenzó la masacre. De los casi 5.500 hombres que habían partido con Publio, solo sobrevivieron unos 500 que fueron hechos prisioneros. Mientras tanto, Marco Craso, sin saber nada del destino de su hijo, esperaba impaciente su regreso. Cuando el bombardeo en su flanco cesó y los exploradores informaron de que el enemigo se retiraba, se animó. Decidió que Publio había obtenido la victoria y estaba persiguiendo a los partos. Los legionarios en el cuadro, habiendo obtenido un respiro, comenzaron a vendar sus heridas y a animarse mutuamente. Pero su alegría duró poco. Pronto en el horizonte aparecieron de nuevo los jinetes partos. Se acercaban con gritos salvajes y un estruendo ensordecedor de tambores, aún más fuerte que antes. Y cuando se acercaron, los romanos vieron algo que quebró definitivamente su espíritu de lucha. En la punta de una larga pica, uno de los jinetes partos llevaba una cabeza cortada. Era la cabeza de Publio Craso. Los partos se acercaban a la formación romana y, mostrando a los legionarios la cabeza de su joven comandante, preguntaban burlonamente de quién era ese hijo y de qué noble familia procedía, pues no podía ser que un joven tan valiente fuera hijo de un viejo tan cobarde como Craso. Para Marco Craso fue un golpe más terrible que cualquier arma. Su hijo, su esperanza, estaba muerto. Su cabeza se había convertido en un juguete en manos de los bárbaros. En ese momento, como escribe Plutarco, Craso dejó de ser un general. Caminaba a lo largo de las filas, tratando de animar a los soldados, diciéndoles que era su pérdida personal, no la de ellos, que debían luchar por la gloria de Roma. Pero sus palabras sonaban poco convincentes. Los soldados veían ante sí no a un general, sino a un anciano destrozado y afligido. Todo el horror de su situación se hizo evidente. Estaban en una trampa. Su mejor unidad había sido aniquilada, y ahora el enemigo, envalentonado por la victoria, reanudó el ataque con nueva fuerza. Los arqueros a caballo volvieron a rodear el cuadro y comenzaron su danza mortal, y los catafractos, alineándose frente al flanco donde antes estaba el destacamento de Publio, cargaron. Se estrellaron contra las filas de los legionarios, rompiendo el muro de escudos. Comenzó el combate cuerpo a cuerpo que tanto esperaban los romanos, pero no era el combate al que estaban acostumbrados. Los catafractos, protegidos por una armadura completa y armados con largas picas, tenían una enorme ventaja. Derribaban a los legionarios, los pisoteaban con sus caballos. Los romanos intentaban defenderse con sus cortos gladios, pero era casi imposible infligir un daño serio a un jinete acorazado. El día llegaba a su fin. El cuadro romano todavía resistía, pero se había convertido en un organismo sangrante y agonizante. Miles de soldados habían sido asesinados o heridos. Los supervivientes estaban al límite de sus fuerzas físicas y morales. Luchaban ya no por la victoria, sino por la vida misma. Y cuando finalmente llegó la noche, y los partos que no gustaban de luchar en la oscuridad se retiraron, los romanos obtuvieron un respiro breve pero terrible. La noche que cayó sobre el campo de batalla no trajo alivio a los romanos. Al contrario, condensó el horror de su situación al máximo. El silencio, roto solo por los gemidos de miles de heridos, era más aterrador que el estruendo de los timbales partos. Los partos se habían retirado, pero los romanos sabían que estaban cerca, en la oscuridad, como depredadores esperando el amanecer para abalanzarse sobre una presa debilitada. El campamento romano, si es que se podía llamar así a su lúgubre vivac, presentaba un espectáculo desgarrador. Por todas partes yacían muertos y moribundos. Unos 4.000 legionarios estaban gravemente heridos. Era imposible atenderlos a todos. Faltaban médicos, vendajes e incluso agua para lavar las heridas. Sus gemidos y súplicas de ayuda resonaban por todo el campamento, volviendo locos a los que aún estaban ilesos.
Pero lo más terrible era el estado del general. Marco Craso estaba completamente destrozado. La muerte de su hijo y la magnitud de la catástrofe lo habían privado de voluntad. No daba ninguna orden. Envuelto en su capa, yacía en el suelo de su tienda, apartado de todos, sumido en un abismo de dolor y desesperación. Era la encarnación viva de la derrota. En esta situación crítica, sus legados y el cuestor Casio tomaron la iniciativa. Convocaron un consejo de guerra. Todos comprendían que quedarse allí significaba morir. Al amanecer, los partos reanudarían sus ataques y acabarían con los restos del ejército. La única oportunidad de salvación era la huida. Había que abandonarlo todo y, al amparo de la noche, intentar llegar a la guarnición romana más cercana, en la ciudad de Carras, la actual Harran en Turquía. Se tomó una decisión cruel pero necesaria. Solo se podía llevar a los que pudieran caminar. A los heridos graves, unos 4.000 hombres, se decidió abandonarlos a su suerte. Nadie se atrevió a decírselo directamente. Habría provocado un motín y el pánico. Se decidió marcharse en secreto. Y así, en un profundo silencio, los restos del ejército romano comenzaron su lúgubre marcha. Los soldados, tratando de no hacer ruido, abandonaron el campamento. Pero su partida no podía pasar desapercibida. Los heridos, al darse cuenta de que los abandonaban, lanzaron un grito terrible. Lloraban, suplicaban, maldecían a sus compañeros y a los dioses. Este coro de desesperación persiguió al ejército en retirada y, como escribe Plutarco, infundió en los corazones de los soldados un terror y una confusión aún mayores. La retirada fue caótica. La noche, la falta de caminos, el miedo, todo ello provocó que el ejército pronto se desintegrara en varios grupos. Uno de ellos, bajo el mando del legado Barguntello, se perdió. Al amanecer, los partos los encontraron y los aniquilaron por completo. La mayor parte del ejército, incluidos Craso y Casio, tras una penosa marcha nocturna, logró finalmente llegar a Carras. Los habitantes de la ciudad, en su mayoría griegos y sirios que simpatizaban con los romanos, les abrieron las puertas. Aquí, tras las murallas de la ciudad, los legionarios supervivientes se sintieron por fin relativamente a salvo. Pero Surenas no tenía intención de dejarlos escapar. Asedió Carras. A la mañana siguiente recurrió a otra estratagema militar. Envió a las murallas de la ciudad a uno de los prisioneros romanos que hablaba latín. Este hombre anunció que el general Parto admiraba la valentía de los romanos y ofrecía a Craso y a Casio presentarse a negociar una retirada segura. Craso, ya engañado una vez, no le creyó. Pero Surenas continuó con la guerra psicológica. Ordenó a sus guerreros que difundieran el rumor de que estaba dejando marchar a los romanos. Al mismo tiempo, su caballería continuó devastando los alrededores, aislando a la ciudad de cualquier fuente de alimentos. La situación en Carras se volvía desesperada. La ciudad no estaba preparada para un largo asedio. Las provisiones eran escasas. Y lo más importante, los soldados ya no confiaban en su comandante. Exigían o bien dar batalla o bien ir a negociar. No querían quedarse en la ciudad. Bajo la presión de su ejército, Craso se decidió a un nuevo intento de huida. Pero esta vez también fue traicionado. Uno de los habitantes locales, un hombre llamado Andrómaco, se ofreció como guía, y, al igual que Ariamnes, resultó ser un agente parto. Por la noche condujo a los romanos no por el camino más corto, sino por rutas tortuosas, a través de pantanos y barrancos, dando tiempo a los partos para alcanzarlos. Pronto el ejército volvió a desintegrarse. Casio, desconfiando del guía, se separó de las fuerzas principales con su pequeño grupo y logró escapar, llegando finalmente a Siria. Fue él quien salvó los restos de la influencia romana en Oriente. Craso, con la mayor parte del ejército, fue alcanzado por los partos cerca de una colina. Los romanos fueron rodeados de nuevo. Su situación era absolutamente desesperada. Y entonces Surenas hizo su última jugada. Cesó el ataque y volvió a enviar embajadores.
Declaró que su rey había ordenado detener la guerra y firmar la paz con los romanos. Ofreció a Craso reunirse con él en territorio neutral, entre los dos ejércitos para firmar un tratado. Los soldados de Craso, agotados y desesperados, vieron en ello la única esperanza. Empezaron a gritar y a exigir que Craso fuera a negociar. Cuando se negó, comenzaron a amenazarlo con la fuerza. «Nos llevas a la muerte, pero tú mismo tienes miedo de enfrentarte a un enemigo que ni siquiera tiene armas», gritaban. Craso comprendió que no tenía elección. Su propio ejército estaba dispuesto a despedazarlo. Diciendo con amargura que lo obligaban a ir a una muerte segura, tomó a varios oficiales y bajó de la colina. Surenas lo recibió con una amabilidad fingida. Ordenó que le trajeran un caballo a Craso, declarando que a partir de entonces habría paz entre sus pueblos. Y fue aquí donde se produjo el desenlace. Los partos intentaron por la fuerza subir a Craso al caballo. Sus oficiales comprendieron que era una trampa para capturar al general y se abalanzaron en su ayuda. Se produjo una escaramuza breve y desesperada. En esa refriega, Marco Craso y todos sus compañeros fueron asesinados. La muerte de Craso selló inmediatamente el destino de su ejército. Los legionarios que quedaban en la colina, privados de su comandante, o bien se rindieron, o bien fueron masacrados. De los más de 40.000 hombres que cruzaron el Éufrates, solo unos 10.000 regresaron a Siria, en su mayoría los que lograron escapar con Casio o huyeron en pequeños grupos. Unos 20.000 fueron asesinados, otros 10.000 cayeron prisioneros. La catástrofe fue total e incondicional. Surenas, habiendo obtenido una de las victorias más resonantes de la historia de Partia, organizó un triunfo burlesco. Vistió a uno de los prisioneros romanos, parecido a Craso, con ropas de mujer, lo montó en un caballo y lo paseó por las ciudades de Mesopotamia. Detrás de él llevaban a los senadores y lictores cautivos, mientras unas prostitutas cantaban canciones que se burlaban de la cobardía y el afeminamiento del general romano. Fue una humillación cuidadosamente orquestada, destinada a mostrar a todos los pueblos de Oriente que la invencible Roma no solo podía ser derrotada, sino también ridiculizada. El destino del propio Craso después de su muerte dio origen a dos leyendas escalofriantes que grabaron para siempre su nombre en la historia como un símbolo de la codicia y sus consecuencias. La primera y más famosa leyenda cuenta que los partos, conocedores de la insaciable sed de oro de Craso, le infligieron una ejecución póstuma. Fundieron monedas de oro en un crisol y vertieron este metal al rojo vivo en su garganta, diciendo: «Ansiabas oro, pues bébelo hasta saciarte». La historicidad de este episodio es muy dudosa para los eruditos modernos. Lo más probable es que sea una invención posterior, creada por los moralistas romanos para aleccionar a la posteridad. Pero esta imagen resultó tan vívida y simbólica que se fusionó para siempre con el nombre de Craso. La segunda historia que cuenta Plutarco es aún más teatral y quizás más verosímil. La cabeza cortada y la mano derecha de Craso fueron enviadas por Surenas como trofeo al rey Orodes, que se encontraba en ese momento en Armenia, celebrando la firma de la paz y un matrimonio dinástico con la hermana del rey Artabasdes. En el palacio del rey armenio se celebraba un banquete. En el escenario, el teatro de la corte representaba la tragedia de Eurípides, Las Bacantes. Se representaba la escena en la que la reina Ágave, la madre enloquecida del rey Penteo, en un éxtasis báquico, mata a su propio hijo, confundiéndolo con un león, y lleva triunfante su cabeza al palacio. Y en el preciso instante en que el actor que interpretaba a Ágave debía sacar al escenario la cabeza de Atreso de Penteo, entró en la sala un mensajero de Surenas y arrojó a los pies de los reyes la cabeza real y ensangrentada de Marco Craso. El actor, sin perder la compostura, agarró este terrible Atreso y, entrando en el papel, declamó con entusiasmo los versos de la tragedia.
Traemos de la montaña un rico botín, un ciervo recién casado para nuestra casa. Toda la corte, tanto partos como armenios, estalló en aplausos. Así, la cabeza del hombre más rico de Roma, un conquistador que soñaba con la gloria de Alejandro, se convirtió en un siniestro atrezo teatral en el banquete de unos reyes bárbaros. Difícilmente se podría haber ideado una humillación más refinada y aterradora. La catástrofe de Carras tuvo consecuencias enormes y a largo plazo. Para Roma, fue un shock. El vacío político creado por la muerte de Craso destruyó el frágil equilibrio del primer triunvirato. Craso, con todos sus defectos, había sido el amortiguador entre los dos gigantes, César y Pompeyo. Ahora se quedaron solos. Su rivalidad, ya no contenida por una tercera fuerza, se encaminó inexorablemente hacia la guerra civil que enterraría a la República. La vergüenza militar fue inaudita. La pérdida de 7 águilas se convirtió en un trauma nacional. Durante décadas, los emperadores romanos considerarían la recuperación de estos estandartes una cuestión de honor. Solo 30 años después, en el año 20 a.C., el emperador Augusto lograría, mediante la diplomacia y no la fuerza, recuperar las águilas capturadas en Carras. Su regreso a Roma se celebró como el mayor de los triunfos. Para Partia, la victoria de Carras fue el cenit de su gloria. Detuvo la expansión romana en Oriente durante casi un siglo. Partia demostró que era una fuerza igual a Roma. La frontera en el Éufrates fue confirmada, y durante muchos años este río se convirtió en la línea divisoria entre dos mundos. Sin embargo, la ironía del destino es que el héroe de esta batalla, Surenas, pronto cayó víctima de la envidia de su rey. Orodes, temiendo su creciente popularidad, ordenó su ejecución. El destino de los legionarios cautivos dio origen a otro famoso enigma histórico, la leyenda de la Legión Perdida. Según algunas fuentes, los 10.000 prisioneros romanos no se quedaron en Mesopotamia. Los partos los reasentaron en el extremo de su imperio, en Margiana, en el territorio del actual Turkmenistán, para proteger las fronteras orientales de los nómadas. Existe incluso una hipótesis basada en crónicas chinas de que más tarde estos romanos pudieron haber luchado como mercenarios contra la dinastía Han de China y, finalmente, fundado una ciudad llamada Liqian en territorio chino. Aunque esta teoría no tiene pruebas concluyentes, excita la imaginación y añade a la tragedia de Carras otra dimensión enigmática. En el arte de la guerra, la batalla de Carras se convirtió en una lección eterna. Demostró la vulnerabilidad de la infantería pesada ante el uso masivo de caballería móvil y armas de proyectil. Los romanos aprendieron la lección. En las guerras posteriores en Oriente, utilizarían mucha más caballería y arqueros, y aprenderían a contrarrestar la táctica parta. Pero el precio de esta lección se pagó con la sangre de 40.000 hombres en el abrasado desierto de Mesopotamia. Así terminó la historia de la codicia, la soberbia y la mayor humillación de Roma. Una historia que demostró que ninguna riqueza puede comprar la gloria militar, y que la maquinaria de guerra más perfecta puede ser aplastada si la dirige un general ciego y arrogante. Los nombres de Craso y Carras quedaron para siempre en la historia como sinónimos de catástrofe, como un temible recordatorio de que, más allá del Éufrates, para las águilas romanas no comenzaba una tierra de triunfos, sino una tierra de muerte.